Bienvenidos a su programa Club de Liderazgo. Hoy haremos un programa especial enfocado en el liderazgo más popular que ha tenido la República Dominicana, en el presidente mejor valorado que ha encabezado uno de los gobiernos con un desempeño de mayor beneficio social. Se trata del liderazgo de Danilo Medina Sánchez. Vamos a conversar con prominentes figuras de la política dominicana para llegar al fondo del porqué de la naturaleza de éxito que ha tenido ese líder y ese gobierno enfocado en el Estado Social de Derecho. Vámonos a una pausa y en breve vamos a retornar con un programa especial que será de su interés. Alejandro Amable Montaz, un dirigente político del Distrito Nacional y un joven que se está formando para construir un liderazgo con sueños de éxito y que nosotros como maestros estamos poniendo nuestro granito de arena en su formación y en su preparación. Alumno, tú militas en un partido político que hoy es la principal fuerza política de la nación y que en el pasado proceso electoral obtuvo más del 50% de los votos. 62%. Exacto. El partido como partido 51, el Danilo como Correcto. Danilo 62. Correcto. Y con un presidente que tiene un nivel de aprobación alto. Hay una interrogante planteada en el estudio de marketing y es que el caso de Danilo y del PLD es interesante, puesto que en la juventud tienen un posicionamiento por encima de la gente de edad media y de edad alta. ¿Por qué tú crees que la juventud hace tanta química con Danilo Medina? En primer lugar, cabe resaltar que para mí el presidente Medina es el presidente histórico de la República Dominicana, porque ha llevado una obra de gobierno innovadora. No solamente innovadora, sino cercana a la gente. El presidente ha hecho una labor de gobierno humilde. Anteriormente la figura presidencial era una figura presidencial endiosada. Hoy en día este es un presidente que va a los lugares más pobres de nuestro país. Y muestra de esto es que el presidente los fines de semana, los días que no son laborables, se transporta a ver la ejecutoria de su gobierno y hacer la visita sorpresa. O sea, tú como joven percibes que el atractivo de la juventud en ese liderazgo tiene mucho que ver con la humildad, con la sencillez y con la cercanía. Definitivamente. Con la desmitificación del poder. Totalmente. Entonces, en tu caso, ¿cómo tú pones en el escenario ese ejemplo de Danilo? Bueno, yo naturalmente viendo a nuestro presidente, sus ejecutorias y su forma de gobernar, entendemos que es un gran modelo a seguir para nosotros la juventud. ¿Y cómo tú expresas la humildad, la sencillez y la cercanía? En sus ejecutorias, porque cada una de las ejecutorias que ha hecho el presidente de la República es pensando en la gente. ¿Y qué medido tú consideras que la revolución educativa va a sentar la base para nosotros salir de la pobreza? Bueno, lo primero que yo le puedo decir a usted es que no se logra en un día, no se logra de un día para otro. Es una ejecutoria de gobierno que tiene que continuar luego de la presidencia del presidente Danilo Medina o continuará con el presidente Danilo Medina. Cuando se dio el 4% a la educación, hubo una serie de ordenamientos que se tuvieron que hacer en el Ministerio de Educación. Se ha hecho una intensa labor de infraestructura, de planteles escolares, de remodelación de planteles escolares, pero ¿dónde va a ser muy importante la parte de la revolución educativa que se ha tomado muy en cuenta también, el gobierno lo ha hecho, en la dignificación del maestro? Y cuando hablo de la dignificación del maestro, no hablo solamente en términos económicos, que hoy en día los maestros, gracias al gobierno actual, tienen un salario muy digno, pero cuando hablo sobre la dignificación del maestro, hablo sobre su preparación. El gobierno está invirtiendo en la preparación del maestro e inmediatamente el maestro se prepare, los estudiantes van a estar preparados. Entonces, ¿tú piensas que ese programa de República Digital de entregar 1 millón de computadoras a los alumnos y 80,000 a los maestros tendrá un impacto positivo en el desarrollo de la sociedad dominicana? No solamente positivo, yo creo que va a tener un impacto inmediato.
¿Inmediato en qué sentido? En todos los sentidos. En primer lugar, en la parte educativa de los alumnos, en la parte de los diferentes avances tecnológicos que podremos tener, y creo que va a ayudar mucho al crecimiento de esos alumnos. Porque es fundamental la construcción del cerebro social. O sea, si tú tienes un niño en tercero, cuarto, quinto y tú eres maestro y le pones una tarea y el muchacho tiene acceso a internet, a buscar información sobre el tema y encuentra una información muy rica, entonces se va a ir formando mejor. Definitivamente. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente: un estudiante de octavo dentro de 4 años será superior a lo que es un estudiante de cuarto de bachillerato hoy, porque en ese trayecto en octavo ya va a obtener más información que la que tiene el bachiller de hoy, el doble de lo que tuvo la generación nuestra. Claro, definitivamente. Entonces yo pienso que esa es la base para nosotros hacer del pueblo dominicano una sociedad de gente con una mentalidad desarrollada que luego puedan ser motor de un desarrollo en lo material, porque para construir riqueza primero hay que desarrollar la mente. Claro que sí. Entonces yo pienso que se están dando pasos certeros en esa dirección y probablemente ahí es que esté la razón de ser del hecho de que Danilo sea más popular en la juventud como segmento que en el resto de la población. Además de labor educativa, además de humildad y sencillez, ¿qué otra cosa valora la juventud de este gobierno de Danilo Medina? Bueno, son muchas, pero brevemente que yo pueda recordar, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es el acceso al crédito. Pero el acceso al crédito en 2 vertientes. Número 1, a los pequeños y microempresarios, que en muchos casos somos los jóvenes, ese acceso al crédito a través de instituciones como Banca Solidaria, ¿qué le van a permitir? Que sean medianos empresarios, que sean grandes empresarios. ¿Y junto a qué va eso? Una campaña que ha establecido el gobierno que se llama Formalízate, en el cual un vendedor informal puede formalizar su empresa. ¿Y qué le permite eso? Tener acceso al crédito. Otro plan muy ambicioso del gobierno que se ha ido ejecutando, el plan de titulación. ¿Por qué me refiero al plan de titulación? Porque inmediatamente una tierra está titulada, ¿qué te permite también? Tener acceso al crédito. Tiene más valor. Tiene más valor. Entonces hay instituciones como el Banca Agrícola, hay instituciones como el FEDA, que es la que se utiliza en la visita sorpresa, que se dedican a las distintas asociaciones agropecuarias y de todo tipo, a permitir acceso al crédito al productor y a los jóvenes y a los medianos empresarios. Hemos traído un programa muy especial, puesto que estamos conversando con una mujer joven que ha construido un espacio en La Vega en base a trabajo, en base a esfuerzo, en base a estudio. Una persona que viene de abajo y que tiene una visión de servir, un propósito grande de ser una figura política y social trascendente en su provincia. ¿Cómo tú analizas la democracia dominicana? ¿Cómo tú ves la República Dominicana del presente? ¿Nosotros realmente hemos avanzado o no en la última década? Sí, nosotros hemos avanzado. ¿En qué hemos avanzado? Nosotros hemos avanzado pues en lo que es en términos de educación en el país, entiendo, porque es trascendental lo que se está haciendo desde el gobierno del presidente Danilo Medina. He puesto en marcha lo que es la revolución educativa, que si bien es cierto, es como tal una revolución y está generando cambios trascendentales, y los cambios de por sí en principio son tediosos, pero es necesario hacerlo y ya estamos viendo los frutos. ¿Qué tú crees que se puede hacer desde cualquier municipio, desde la gerencia municipal, que no se ha hecho hasta el momento? Generar una revolución de unidad. Porque a veces, por más pobre que yo sea, tengo algo que dar. Entonces, cuando las comunidades entienden actualmente de que todo hay que llevárselo, pero si nosotros como autoridad generamos un espíritu de colaboración, de unidad, pues serían de las cosas que nos va a llevar a generar mejor bienestar colectivo, no verlo desde el individualismo, sino más bien desde lo colectivo. Pero esa visión tuya es vinculante a la misma visión de Danilo Medina, el presidente,
en lo que es la visita sorpresa, porque él llega a los lugares y comienza a escuchar a todos los sectores, a todos los actores productivos y comunitarios, lo estimula a que se organicen, y para recibir un préstamo y para ir y hacer las obras es una condición elemental que ellos organicen las asociaciones. Ese es el tipo de unidad que tú estás planteando. Así es, porque he visto que eso ha funcionado al país. Entonces eso hay que replicarlo en todas las comunidades del país. Y nosotros como desde lo municipal. Así es, y nosotros ya como aspirantes comunitarios, políticos, no solamente por poseer un cargo, sino también como ciudadano en sí, pues ir generando ese espíritu en toda la colectividad de que, como le decía, por más pobre que yo sea, yo siempre tengo algo que dar. Hoy vamos a conversar con un destacado alumno de La Vega, un participante muy proactivo en los programas de marketing político, neuromarketing, comunicación y campañas electorales, y que coordina el diplomado en marketing político que estamos impartiendo en esa provincia del Cibao. Con nosotros el ingeniero César Sánchez, uno de los talentos de La Vega, del Cibao y del país. Alumno, bienvenido a Club del Liderazgo. Gracias, profesor. Gracias por la invitación y a todos los televidentes que nos ven. Este tan distinguido programa e importante para la juventud. Líder interesada en política, interesada en el desarrollo humano de los jóvenes dominicanos. ¿Tú pudieras profundizar un poco más hablando de ese desarrollo que hará que ya en el futuro una persona no tenga que vender un voto por 4 o 5 libras de arroz o un pollo gringo como sucedía en el pasado? ¿Cuál es el desarrollo que hemos tenido al que tú haces alusión? Sí, fíjese, profesor, mire, en el gobierno actual, el presidente desde su inicio en el 2012, primero ha comenzado a hacer la diferencia con una cosa muy sencilla, que debería hacerlo todo candidato a presidente que llega a ganar, pero normalmente no lo hace, y es cumpliendo sus promesas de campaña. El presidente Danilo Medina... Tú lo ves como un liderazgo creíble y confiable, porque hay una sinergia entre el discurso y el accionar. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Hay de todo, de todas las cosas. Hay cosas que no dependen de él, hay cosas que se le escapan, pero sí, las cosas más importantes que él prometió en campaña, la ha llevado a cabo. Y por eso vemos que se religió ahora en el 2016 con un amplio margen, porque la gente le creyó y confió en él. Pero independientemente del perfil del liderazgo del presidente, la obra tangible de gobierno, ¿cuáles son los legados que podemos tipificar como parte de ese desarrollo a que tú haces alusión? Mire, empezando por el plan de alfabetización. Alfabetización. Sí, que ella aprende contigo. Ese es un plan que lo tenía el profesor Juan Bosch desde que era presidente. Ese es un plan que ha desarrollado increíble el nivel de educación de la República Dominicana, el nivel intelectual de los dominicanos, porque uno poder alfabetizar a personas, no importa la edad, le da una luz nueva, le da un mundo de oportunidades de crecer, de entender cómo son las cosas de un punto de vista, de una manera diferente, de no dejarse llevar de lo que una persona le diga, sino que pueda leer, pueda entender, pueda razonar, pueda asimilar cosas que antes no podía asimilar por el hecho de alfabetizarse. Con su permiso, alumno, vamos a una pausa. Retornamos en breve. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas.
Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. En Club de Liderazgo hoy seguimos conversando sobre el perfil y la naturaleza del liderazgo del presidente Danilo Medina Sánchez. Estoy conversando con Orlando de la Cruz Gil, una promesa política de la provincia de La Vega, un joven laborioso que hace una gran labor en lo comunitario, en lo profesional, en lo social, en lo religioso, y que está haciendo un trabajo extraordinario en lo deportivo. Alumno, tú has dicho que el presidente Danilo Medina ha hecho una gestión grande de gobierno en La Vega. Claro. ¿Realmente qué es lo que ha hecho? La Vega es una provincia en la actualidad privilegiada por el presidente de la República. Danilo Medina en los últimos 4 años y tanto debe de haber invertido más de 4.000 millones en la provincia de La Vega, en obras de infraestructuras, en obras viales, en asfaltado, en construcción de escuelas, en las visitas sorpresas, en lo que tiene que ver en acondicionamiento de hospitales y obras que han trascendido, como es la del Parque Lineal de Rito, una obra que ha venido a llenar de esperanza a nuestra provincia, porque es una obra que va a beneficiar de manera directa a más de 60,000 personas, y si eso lo traspolamos, va a impactar más de 125,000 personas, porque va a disminuir o a acabar con las inundaciones de la parte baja del casco urbano de la provincia, va a evitar contaminaciones, va a evitar que las personas que vivían en esos lugares se enfermen, va a traer consigo obras de planta de tratamiento, edificios, puentes. O sea, ha sido una obra que le va a cambiar la cara a nuestra provincia. ¿Y las visitas sorpresa en qué medida han dimensionado, han dinamizado la economía en La Vega? En lo que lleva de gobierno se han realizado más de 40 proyectos en lo que tiene que ver con incentivo a la agropecuaria, los invernaderos. Se han invertido más de 1.200 millones de pesos en esa área, y esa es prácticamente una ayuda que va no solamente en beneficio de los productores de la provincia, que puede, por ejemplo, producir su arroz, que La Vega es una provincia que produce, su fortaleza es el arroz, sino también que genera empleo, porque cuando tú apoyas la agricultura o un proyecto X que se vaya a ejecutar en una provincia, tú inmediatamente le estás inyectando un capital, y ese capital trae consigo una inversión que necesita empleomanía. En ese sentido, la visita sorpresa ya en la provincia de La Vega han dado sus frutos. Y entonces en esos invernaderos, ¿qué cosas se producen ahora que antes no se producían? Bueno, ahora la tecnología juega un papel preponderante. Tú ahí puedes graduar lo que es la temperatura para que los productos agrícolas en esos invernaderos, por un ejemplo, puede ser ají morrón,
puede ser tomate, puede ser hortaliza. Tú sabes que cuando tú siembras al aire libre, hay unos riesgos que se toman, que eso, los invernaderos prácticamente te garantizan a ti esa inversión. Entonces con eso el presidente de la República lo que ha logrado que esos productores tengan su producción más asegurada. Y esa dinámica de construir invernaderos, ¿en qué medida ha generado empleo para la juventud? En las universidades de La Vega se están formando los técnicos para hacer los invernaderos y la parte operativa de la producción. Claro, fíjese, allá a través de la Universidad UCATESI, que da esa materia de agronomía, la mayoría de los que trabajan en ese tipo de profesión son jóvenes agrícolas, que se les da la oportunidad, supervisado siempre por uno de vasta experiencia. Pero siempre que usted abra una fuente de empleo, sea cual sea, va a tener que requerir de empleomanía. Y eso es lo que el presidente de la República ha llevado a la provincia de La Vega, así como también lo que es la construcción de planteles escolares. En la provincia de La Vega hoy se han construido más de 105 escuelas y 18 instancias infantiles. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que La Vega tiene ya cubierto 63,000 y tantos estudiantes de bachiller para más de un 70%. Y la proyección es que al finalizar este año el presidente de la República tenga ya más del 90% de los estudiantes en jornada escolar de tanda extendida. Y usted sabe lo que significa en la actualidad la jornada escolar de tanda extendida. Es prácticamente un ahorro para la familia por estudiante de 10,000 pesos, porque la jornada escolar extendida a los jóvenes, a los adolescentes, le dan desayuno, merienda, almuerzo, y también ha generado empleo, porque quienes suplen esos almuerzos son pequeñas empresas, MIPYMES, que realmente se le ha otorgado a personas que no han tenido que usar tráfico de influencia política, porque son licitadas o son personas que confiaron en el programa. Y vamos avanzando. La Vega en lo que tiene que ver con la ejecutoria del presidente Danilo Medina ha avanzado. De hecho, por eso La Vega no es huérfana, por las gestiones del presidente de la República. Allá en La Vega, por un ejemplo, antes yo lo invitaba a que fuera 5 o 6 años atrás para que usted vea cómo era el Cacubano, hoyo, los barrios hoyo. Hoy en La Vega usted va a la zona urbana y la zona urbana está asfaltado gracias al Ministerio de Obras Públicas y Gonzalo Castillo y a través del presidente de la República. Lo que hay deficiencia es, por un ejemplo, que debería haber una política para que la señalicen, para que pongan las señalizaciones de tránsito, para que La Vega se vea más bonita, para cuando usted entre detrás de La Vega, usted diga, yo entré a un pueblo diferente. Usted entra a La Vega y usted entra a la misma Vega como pueblo. ¿Cuántos años hace que tú saliste de la universidad, que te graduaste? Yo me gradué en el 2010. ¿Cuántos jóvenes más o menos tú conoces de tu generación que se hayan convertido en empresarios en este gobierno, fruto de esa dinámica de visitas sorpresa? Pero mire, usted tiene 105 de una vez, que fueron 105 obras que se rifaron, que no se la dieron a nadie. Que lo construyeron claro, de allá. No, que la sacaban un papelito unos niños vendados y esos jóvenes se sacaron esa obra, ingenieros. ¿Y antes quiénes hacían las obras allá? Bueno, antes las obras no se licitaban, realmente la política podría hacer licitaciones, pero licitaciones que tú llevabas documentos al Ministerio X y ahí se asignaban, pero ahora esa sobre el presidente la hizo bajo sorteo, una nueva modalidad. Entonces ahí tú tienes 105 nuevos ingenieros que salieron de clases bajas o de clase media a clase media alta o a clase alta, porque cuando tú te sacas una obra de 70 millones que a ti te toca prácticamente un 20%, ¿cuántos millones tú no te estás ganando? Bueno, La Vega tiene más del 80% ya de sus sectores, distritos municipales con 24 horas de energía. Nosotros hemos pasado del atraso al avance, pero esa es otra política de gobierno, 24 horas de luz. Allá nada más falta prácticamente un 20% y ya tengo entendido que el ingeniero Julio César Correa está trabajando eso para
terminar de poner La Vega en 100% en energía. ¿Y qué significa eso? Que las empresas son sólidas, que las empresas pueden crecer. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu luz garantizada, tú puedes, por un ejemplo, tener tu producción, tener tu trabajo del día a día asegurado. Y esas son políticas del gobierno que han repercutido e impactado. Conversamos con el doctor Arinachi Gómez Félix, un prominente médico santiaguero, político, que está en el terreno ya buscando un posicionamiento para ser diputado en las elecciones del 2020. Alumno, Danilo Medina ha ido mucho a Santiago. Realmente, ¿qué ha hecho este gobierno de Danilo por Santiago? Yo diría que Danilo Medina ha hecho todo casi. ¿Tú puedes esquematizar? Danilo Medina ha hecho un cambio de paradigma en lo que es el liderazgo político, porque el político cercano, el político que baja a la masa, que le da la oportunidad del pueblo tocarlo, lo cambió Danilo Medina. O sea, que hay que hablar de un antes y un después del presidente Danilo Medina. O sea, la humanización y desmitificación del poder para ti es uno de sus grandes legados como líder. Sí, porque Danilo Medina cambió esa impronta del presidente lejano, del presidente que está en un pedestal. En un pedestal, cambió completamente eso. Puso un sello en la historia. ¿En qué medida entonces ese estilo de Danilo va a influir en la conducta del liderazgo que viene? El que venga luego de Danilo tiene que tener esa cercanía con la gente. Con la gente. El que no tenga cercanía con la gente es imposible que pase. O sea que va a ser más importante entonces la empatía que el carisma. Claro que sí. ¿Y qué diríamos? ¿Qué ha hecho Danilo por Santiago? Obras tangibles. Por ejemplo, la revolución educativa, que es uno de los que podemos ahora mismo hablar en Santiago. Santiago le faltaba una gran cantidad de escuelas. Ahora podemos ver que en cualquier lugar que usted mire, ahí encuentra una escuela. Y no solamente una escuela, sino las facilidades que tienen esos alumnos en las escuelas. Porque un alumno ir a la escuela con el estómago vacío era difícil, Belarminio, pero ya con la tanda extendida, con el desayuno escolar que se le está dando a los alumnos, con las facilidades que se le está dando a las madres, con la ayuda de las tarjetas de ayuda de solidaridad, eso ha cambiado la forma de la educación aquí en República Dominicana. No, y ustedes los médicos son los principales testigos, porque ustedes ven cómo en materia de nutrición ha ido mejorando la vida de la gente. No, ya no vemos niños desnutridos. Antes eso era el pan nuestro cada día, ver niños desnutridos, ya eso no se ve. Y los hospitales eran un semillero de gente con tuberculosis, que era del hambre, básicamente. Ya eso no se ve. Entonces, en Santiago pudiéramos decir que la revolución educativa ha mejorado el nivel de vida de un porcentaje alto de la población. Tengo entendido que la mayoría de colegios pequeños han ido cerrando. Sí, incluso tuve la oportunidad de participar en un encuentro que sostuvo el ministro de Educación y las asociaciones de escuelas privadas hacían una alusión a eso, que estaban cerrando, que qué podían hacer. Entonces él les respondía que deben ponerse acorde al nivel que está exponiendo ahora mismo la parte pública. Ahí vi que la Iglesia Católica, prácticamente la mayoría de los colegios católicos ya lo van a entregar al sistema educativo, porque no tienen cómo competir con la educación pública, porque no pueden dar desayuno, almuerzo, no pueden dar merienda, no pueden montar la logística de psicólogo y todo este personal que hay dentro de la educación pública, y eso es un paso grande, trascendente. Pero yo veo que Santiago, en materia de desarrollo vial, es una ciudad modelo de América. No, queremos mencionar esa parte. Ahora mismo, por ejemplo, ese elevado que se hizo ahí en Cienfuegos, que es un elevado que nos quitó de encima unos grandes tapones. Y yo decía de manera jocosa con un amigo, Santiago no tiene calle para asfaltar. Santiago tiene toda la calle asfaltada. Y en Santiago, ¿cómo las visitas sorpresa han impactado en los sectores productivos? Yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la visita del presidente a los productores de pitahaya. Pitahaya, que para mí lo conocí en ese momento, porque la pitahaya es una fruta
asiática, ¿sí? Y ver cómo esa persona le cambia la vida cuando va el presidente de la República y le hace la visita sorpresa, le pregunta qué usted necesita. Lo ve de pequeños productores, de que antes lo que eran pequeñas personas que eran explotadas por los intermediarios, ahora no, ahora ellos son productores de una cooperativa y se juntan y venden su producto fuera y dentro del país. O sea que entonces las visitas sorpresa han estimulado capital social. Claro que sí. Porque ha llevado a que a los productores se organicen. Si vemos desde el punto de vista, las políticas públicas del presidente Danilo Medina están trabajando para que la República Dominicana sea diferente en el futuro. Porque las generaciones de ahora, con la gran masificación de recursos, dentro de unos 15 o 20 años, República Dominicana, con el crecimiento económico que está teniendo, va a ser diferente. Pudiéramos decir, alumno, tú en tu calidad de director de un centro de salud tan importante en Santiago, uno de los más grandes de la región, que la pobreza extrema se ha ido reduciendo en nuestro país, que ya casi toda la gente come por lo menos 2 veces al día. Claro, y es un ejemplo de nuestra zona sur de Santiago. Nosotros todos los años hacemos levantamiento de las comunidades y no tenemos los datos estadísticos de que la pobreza en la zona sur de Santiago ha disminuido grandemente en los últimos 10 años. O sea, hemos visto cómo ha ido bajando el declive y esperamos que siga así. ¿Tú crees que realmente se está iniciando una revolución en la salud en República Dominicana? Sí, estamos comenzando con la construcción de los hospitales, porque si no tenemos la casa bonita o la casa bien, no podemos comenzar. Lo que tenemos que tener paciencia, porque todos los comienzos en salud son lentos, pero van a ser de beneficio. Primero vamos a arreglar lo que son los hospitales, vamos a ponerlo bonito y luego entonces vamos a comenzar. ¿Y cuál sería el otro paso después de los hospitales? Porque ¿cómo vamos con los centros de atención primaria? Ese sería el segundo paso, porque ya la atención primaria es lo que el presidente Danilo Medina ahora mismo quiere que se priorice. Entonces, en ese esquema de centro de atención primaria, el profesional médico de familia me imagino que va a tener un radio de acción inmenso. Claro que sí, el médico de familia es la puerta de entrada y el médico de familia que está preparado para recibir 500 familias, no solamente de recibirla, sino de velar de la salud de cada uno de sus miembros. Entonces, cuando tengamos los centros de atención primaria, todo funcionando en el país, y que cada médico del sector sea responsable de X cantidad de familias, ¿tú consideras que va a haber una revolución ya consumada en la salud pública, en el cuidado y en la prevención de las enfermedades? Yo diría solamente en la salud, porque cuando el médico ve a la comunidad de una manera integral, diría que se podía solucionar todos los problemas de la zona, porque si tenemos frente a una comunidad una cañada que está causando problemas, el médico informa a las autoridades competentes de que esa cañada está ahí y vamos a tener rápido reconocimiento. Alumno, ¿y cómo tú ves el futuro de la nación? Yo lo veo muy bien. Si nosotros nos trasladamos a años anteriores, de los 80, de donde yo soy, podemos ver que la República Dominicana ha dado pasos agigantados de crecimiento. Porque si nos vemos en materia de que vamos a un supermercado y lo vemos ahora mismo lleno de gente porque la economía está buena, y que cuando vemos la revolución educativa, de que los muchachos están ahora entrando a las 8 de la mañana y salen ya a las 3 de la tarde, es porque tienen más capacidad de aprendizaje que tuvimos nosotros. Las ciudades más adelante van a ver cómo los cambios van a surgir. Porque tú eres de los que crees que la inversión en educación es la base para transformar un pueblo. Claro que sí. Y entonces, ¿en qué medida pudiéramos decir que cuando estos jóvenes de tan detendidas sean ciudadanos y ciudadanas, cómo esto pudiera impactar para reducir el clima de delincuencia que vive el país? Según los estudios, una persona que se educa, una persona que hace deporte, una persona que tenga su mente en producción, no va a salir a delinquir. Muchos de los delincuentes buscan la delincuencia como una forma de vida, una forma de buscar recursos. Pero eso es muy importante. Pero si ya estamos educados y estamos formados, no tenemos que salir a delinquir. Porque la mayoría de los delincuentes dominicanos se meten a la delincuencia por la pobreza extrema, por el ambiente de miseria en que criaron y se formaron.
La mayoría de los delincuentes dominicanos, cuando uno ve el perfil, son gente que ni siquiera tienen un 8º curso. O sea, entonces en la medida que la revolución educativa sea perpetua en el tiempo, esos egresados de la revolución educativa van a tener más oportunidades de progreso, de bienestar y de trabajo. Y automáticamente el desempleo se va a reducir, el empleo de calidad va a mejorar, pero vamos a tener un ciudadano mejor formado, con menos déficit inclusive hasta de empatía feliz. Porque hay gente que, por ejemplo, me dice hoy, Berarminio, ¿y por qué cambiar, por ejemplo, el uniforme a los estudiantes? Le digo, porque hay un componente que ustedes no perciben. Un niño que dura un año con un uniforme, dándole manigueta o en la lavadora, eso se vuelve un estropajo. Si cuando comience el año escolar, ese niño o esa niña, tú le pones un uniforme nuevo, su autoestima crece y eso le da felicidad. Y eso hace que mañana sean una persona sin déficit emocional y es muy probable que no sean depresivos. Porque aquí hay mucha gente que no entiende que para tener un mejor mundo mañana tenemos que enfocarnos en la niñez de hoy. Es así. Porque cuando una persona se cría en pobreza extrema, con grandes necesidades, desnudo, mal alimentado, y viendo otro bien vestido, viendo otro bien alimentado, ahí es que se ha venido construyendo ese monstruo que hoy amenaza a la sociedad y que hoy amenaza el sistema. Entonces un Estado social de derecho tiene que partir invirtiendo en la familia, invirtiendo en el ser humano desde la niñez, porque aquí hay gente que son muy peligrosos y muy lengua suelta. Toda acción social de un gobierno inmediatamente la califican de politiquería. O sea, y es algo que da pena como sociedad. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país.
En Club de Liderazgo hoy seguimos conversando sobre el perfil y la naturaleza del liderazgo del presidente Danilo Medina Sánchez. Estoy conversando con Jenny Flete, una política de Santiago, que ha venido hoy aquí a hacer este programa con nosotros. Tú eres muy PLDista, tú llevas el PLDismo en la sangre, tú eres una persona que a veces no solo te pone la gorra, tú hasta te amarras la bandera. El morado es mi color favorito. Entero. ¿Y qué le van a decir ustedes, los dirigentes del PLD, a los santiagueros, para que en el 20 vuelva y den el voto a favor? ¿Por dónde ustedes van a entrar? ¿Qué ha hecho este gobierno por Santiago que amerite de seguir en el poder? Yo le digo al pueblo de Santiago que el gobierno del PLD ha sido el gobierno del progreso. En Santiago se ha creado el CAE, el Centro de Atención a Niños Especiales, Autismo y Síndrome de Down. Tenemos el Hospital Cabral Ibáez Regional, tenemos los elevados, tenemos el 4% de la educación, tenemos liceo, tenemos la tanda extendida, profesor, tenemos... Los jóvenes hoy en día están preparados gracias al gobierno del PLD. En la década que viene otra generación muy distinta. Las madres mandan a sus hijos temprano, sin desayuno, porque le dan su desayuno, le dan su comida, pero también lo mandan a la casa ya con su merienda. El gobierno principalmente estamos hablando del gobierno de Danilo, porque es el gobierno en el que estamos ahora, pero del PLD, la visita sorpresa, los campos. Yo digo que los campos eran los más olvidados y en nuestro gobierno hemos creado pequeños empresarios, las exportaciones. Le hemos cambiado la vida, profesor, a los dominicanos, porque el gobierno del PLD es un gobierno de progreso. Nosotros trabajamos pensando en el progreso. Mire los metros. Cuando yo vengo aquí a Santo Domingo me quedo sorprendida de los elevados. Nosotros no tenemos nada. Nosotros los que hemos viajado, yo que conozco otros países, cuando he viajado digo, pero mi país no tiene nada que envidiarle a esos países desarrollados. Entonces, yo les exhorto a los dominicanos que no pongan en riesgo la estabilidad. Nosotros somos un país donde los inversionistas vienen aquí, profesores internacionales, aquí los dominicanos, casi todos tienen un vehículo. ¿Usted sabe qué significa? Los bancos tienen liquidez, los bancos facilitan préstamos, las construcciones, la infraestructura, es un país estable económicamente. Y tenemos muchísimas instituciones, hay cosas que hay que mejorar, lo sabemos, pero van a ir mejorando. Y en materia de salud, porque siempre en Santiago hay noticias que se está muriendo la gente en el Cabral Ibáez, ¿cuál es la situación? Bueno, lo que sucede con el Cabral Ibáez, que es un hospital regional, y ahora mismo se está remodelando porque el gobierno quiere un hospital que no tenga nada que envidiarle a las mejores clínicas del país. Incluso los que tenemos la oportunidad, como yo, de llevar personas al hospital y yo misma que he ido a consultar, podemos ver que es un hospital modelo. Entonces esos son casos que se dan, pero se dan en las clínicas también. Pero hablemos también de la tarjeta de seguro, profesor. Hablemos de SENASA. Ya los dominicanos podemos ir a cualquier centro, público y privado, a recibir atención. No, y medicina, pero cuando uno ve una farmacia y uno ve esa fila de personas de SENASA con un seguro subsidiado, buscando sus medicamentos. Medicamentos de calidad. Un avance en un estado social de derecho. En materia de desarrollo vial, porque una vez yo recuerdo, hace 15 o 20 años, yo iba mucho a Santiago más que ahora, pero a veces cruzar Santiago le tomaba a uno mucho tiempo. Pero ahora con todas esas autovías que se ha hecho, tranvía, tengo entendido que Santiago está más fluido. Sí, estamos más fluidos, vamos a ir mejorando, porque Santiago tiene proyectos varios elevados que hacen falta, porque como población hemos crecido bastante, como provincia ya hemos crecido, somos aproximadamente, en las últimas estadísticas, Santiago como provincia, aproximadamente 500,000 habitantes. Seguimos en Club de Liderazgo. En esta ocasión vamos a conversar con un muchacho que me sorprendió. En el 2016, poco después de las elecciones, llegó a la UNF
al aula donde impartíamos el diplomado en marketing, comunicación y campañas electorales, y me llamó la atención su juventud, porque en ese momento lo que tenía era 17 años de edad. En todo este programa de formación nunca me había llegado una persona tan joven, interesado en estudiar política en un alto nivel, en un momento en que la juventud no quiere saber de la política. Se trata de Javier Galán Montaz, un joven que tiene origen de San Cristóbal, pero que estudia aquí en la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Alumno, bienvenido al Club de Liderazgo. Muchísimas gracias, profesor, por la invitación. Alumno, tú enfatizas mucho en el término empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es cuando una persona directamente crea un vínculo con los sentimientos. Eso lo aprendí yo precisamente en los libros, cuando estudiábamos marketing político, campañas electorales y comunicación, y analizábamos el liderazgo del presidente, por ejemplo, Danilo Medina, que cómo pudimos estudiar, porque eso fue lo que hicimos, estudiar el cambio que el presidente, por ejemplo, dio en el año 2000 al año 2010, cuando se lanza a la presidencia, cuando ya vemos un cambio de personalidad completamente, una reingeniería de su persona y de la aproximación que tiene con el ciudadano. Que el ciudadano hoy en día se siente conectado con el presidente, pero precisamente es por la empatía que ha logrado generar. Entonces, lo que tú aprendiste en las aulas con nosotros y en los libros te está ayudando para ser cada día más empático. Verdaderamente. Yo entiendo que haber tomado ese curso me cambió mucho a mí como persona. No tan solo en el ámbito quizás político o social, sino más bien el hecho de analizar cómo las cosas suceden precisamente por reingenierías que uno aplica. Yo entiendo que hay un antes y un después. O sea, al ser tan joven, entiendo que hay un antes y un después de mi persona con ese diplomado. ¿Y qué es el carisma? El carisma es cuando una persona tiene un tacto con otra persona, pero no necesariamente un vínculo sentimental. ¿Y cuál de las dos cualidades es más importante en el momento que vive la humanidad? En el siglo XXI la empatía es mucho más importante, porque vemos el carisma, vemos el discurso de los líderes anteriores, y hoy en día vemos la visita sorpresa, vemos las fotos en las redes sociales, vemos al presidente abrazando a una señora en su casa, por ejemplo, en el campo. Eso hoy en día crea mucho más impacto a la hora de querer conectar con la ciudadanía dominicana. Entonces, tú fácilmente concluyes que el éxito de Danilo y del gobierno y de haber pasado de un 51% a un 62% tiene que ver con la naturaleza empática del liderazgo y con la comunicación empática del gobierno. Verdaderamente, rotundamente lo admito, y mucho más aún después de haber estudiado entre tantos estudiantes, incluso en su clase, profesor, podemos concluir que la empatía ha sido uno de los ejes, y me atrevo a decir hasta el eje fundamental del éxito de este gobierno. ¿Y en qué medida, alumno, tú consideras que ese éxito del liderazgo del presidente Medina va a impactar en la conducta y el comportamiento del liderazgo joven del mañana? Pues precisamente porque tanto el presidente Danilo Medina como el presidente Barack Obama, como cualquier presidente que ha sido exitoso aplicando las técnicas que se utilizan en el día a día, son objetos de estudio para aquellos jóvenes que nos preparamos, que analizamos precisamente la política contemporánea, y precisamente por eso entiendo que el presidente Danilo Medina, tanto Barack Obama como todos los otros, son personas dignas de estudiar. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional.
En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Recordamos a nuestros amigos televidentes que este programa será retransmitido hoy domingo a las 8 de la noche por CBVisión, canal 22 de Claro desde Higüey para toda la República Dominicana, y mañana lunes a las 7 de la noche por Espiga TV, canal 10 desde Montecristi para toda la región del Cibao. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.